Básicamente estaba iniciando en el periodismo, hacía muy poco tiempo había terminado mi universidad, ni siquiera me había graduado y tuve la oportunidad, entre comillas, la fortuna periodística de estar en el Palacio de Justicia y hice unas narraciones que gustaron, etcétera, y a los 8 días se presentó el tema de Armero. ¿Cómo nos enteramos? Primero la erupción. Fue en la tarde la caída de cenizas, en la noche de ese 13 de noviembre de 1985 vino la fuerte erupción, poco a poco se conoció sobre la dimensión que comenzaba a tomar la tragedia. Inicialmente la avalancha se supo sobre la parte occidental del volcán, donde se arrasó una buena parte del municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas, y de eso fue lo primero que se enteró Colombia porque era de mucho más fácil acceso. La madrugada fue muy dramática, se sabía que había una gran tragedia, pero no se tenía ni la conciencia ni la información concreta para saber de qué magnitud había sido. Hacia las 4, 4:30 de la mañana, los periodistas de la zona en una emisora local que había en el municipio de Mariquita advirtieron que una avalancha podría haber acabado con Armero. Al comienzo no se les creyó, era algo verdaderamente increíble, pero solo hasta cuando un piloto desde una avioneta dijo que Armero había desaparecido del mapa, pues supimos que la tragedia era la peor que le había ocurrido al país. En ese momento se organizó un envío de periodistas. Inicialmente salió un grupo en uno de los carros de la cadena donde yo trabajaba. Eh, Avanzó, ese carro debió llegar hacia el mediodía aproximadamente. Cuando iba transcurriendo la mañana se decidió reforzar el equipo porque evidentemente se sabía que era una noticia enorme, que había que dar un cubrimiento especial, y ahí fue donde me involucraron a la transmisión. Viajé hacia Armero, recuerdo tanto que lo hicimos en uno de los transmóviles grandes de la época, con un técnico y con otro periodista. Antes de partir tengo un dato curioso, y es que pasé por la casa a recoger alguna ropa y mi papá, previendo con cierta visión qué podría suceder, nos dio una canasta gaseosa, nos dio unos bidones con agua, algunos paquetes de comestibles, de papa frita, etcétera, y con eso nos fuimos. Llegamos después de muchas dificultades porque la carretera poco a poco se iba llenando de ambulancias, de carros de bomberos, de los organismos estatales, de todos los que iban a atender esa emergencia. Y entonces hasta Villeta fue más o menos pasable, de ahí para allá cada vez era más difícil, pero finalmente sobre las 5 de la tarde pasada llegamos al corregimiento de Guayabal, donde hoy queda el nuevo Armero Guayabal. Allí vimos el comienzo de la explanada, pero no se advertía mucho de lo que era la tragedia de Armero. Se veía ya una gran explanada de color amarillo, producto del barro. Nos indicaron los lugareños que cogiéramos por un potrero, subimos una pequeña colina y llegamos a la parte alta de esa colina. Ese fue un momento muy difícil, muy dramático, porque cuando coronamos quedamos sobre un cementerio, que fue lo único que se salvó en aquella época de Armero. Y en ese cementerio, en medio de las cruces, ya había mucha gente que había salido, que había escapado a la avalancha, muchos llenos de barro, con su cuerpo totalmente cubiertos, personas totalmente reconocibles que pedían ayuda, que ya comenzaban a ser atendidas. Y cuando levantamos la mirada y vemos hacia el horizonte, encontramos un panorama desolador, una gran explanada y debajo el pueblo de Armero. Fue sí, un impacto muy duro, un impacto que hasta nos hizo llorar, un impacto que fue bastante conmovedor porque a lo lejos se veía gente que todavía pedía auxilio y que si uno quisiera ir a ayudar no podía porque en ese momento todavía el barro estaba hablando, pese a que había hecho un calor y la avalancha ya había cedido un tanto. Mucha gente solicitando la ayuda, ya comenzaban a moverse helicópteros tratando de rescatar gente. Poco a poco fue incrementándose la ayuda, pero la situación y el caos en ese momento era total. Digamos que ese fue el momento en que llegué a Armero y el momento en que vi lo peor que he visto a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera periodística. Es algo muy difícil por muchas razones. Primero, gente desamparada.
Segundo, personas que todavía no recibían ayudas porque la tragedia era de tal magnitud que desbordó toda posibilidad de apoyo. Allá hubo una acción muy importante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, de Cuerpo de Bomberos de Medellín y las autoridades sanitarias de ambas ciudades, llegado de todo el país, pero era lo que más se veía. Pero eso no daba abasto porque era mucha la gente para atender, no había agua, no había alimentos, de ahí que fue algo premonitorio lo de mi padre cuando nos dijo esa agua, esas gaseosas, esas papas, con eso nos mantuvimos 4 días. Hasta el cuarto día pudimos conseguir algo diferente de comer. Y lo conseguimos cuando nos devolvimos hacia Honda a buscar algo. Eh, y digamos que en ese momento el drama era terrible porque, digamos, uno quería ayudar, pero no podía. Entonces era sacar fuerzas de donde no las teníamos para tratar de narrar, para tratar de armar crónicas, para tratar de contar lo que estaba sucediendo. Nos daban cambios permanentes, fueron transmisiones de días enteros en los que no se paró, en los que se alteró totalmente la programación y simplemente uno como que trataba de sacar fuerza, pero era bastante difícil. Yo recuerdo que en una de las transmisiones al aire, después de ver el drama de un niño que estaban rescatando y que en unas condiciones bastante deplorables, el niño finalmente sobrevivió, pero quedó con unas laceraciones enormes, después le tuvieron que amputar un pie. Viendo eso, y estaba al aire y me puse a llorar. Eso me marcó bastante y ese era un ejemplo de las omairas, de las omairas que se repetían a cada instante. Algo que también me tocó vivir con otro periodista más veterano, que también me golpeó durísimo, y es cuando nos encontramos con una volqueta que llevaba muchos muertos en el platón y la volqueta la descargaron como si se tratara de materiales de construcción. Imaginen ustedes, gente que cadáveres que estaban sobre la volqueta de pronto levantan el platón y bajan como si se tratara de arena, como si se tratara de piedra. Eso destruye a cualquiera. Sin embargo, no sé de dónde sacábamos fuerzas y ahí seguimos. Ahí seguimos. Tengo una anécdota adicional. El técnico Hernando Montañez, el técnico que nos acompañó, como al tercer día, porque estábamos sin bañar, sin nada, dormíamos en el piso. Yo recuerdo que una noche dormí sobre el capó del carro que nos llevó, del Transmóvil, y dijo, no, vámonos a un río que yo conozco, de pronto ahí nos podemos bañar. En efecto, llegamos a ese río en camino hacia Honda. Llegamos, nos metimos, medio nos lavamos, nos jugamos, pero qué sorpresa cuando en el río comienzan a bajar cadáveres. Comenzaron a bajar cadáveres. Algo que parece increíble, pero fue real. El primer informe que hicimos fue cuando llegamos a la parte alta de la iglesia. Desde ahí hubo una ventaja enorme, y es que el técnico que llevábamos era muy experto en el tema. Él nos dio un equipo portátil, él se quedó en Mariquita, montando unas antenas, montando recepción del audio del carro, y mientras tanto nosotros seguimos hasta la zona de la tragedia. Eso funcionó muy bien. Cuando llegamos ahí teníamos un equipo portátil de transmisión y el primer informe precisamente fue narrar lo que estábamos viendo en ese momento. Gente deambulando, gente pidiendo ayuda, pero sobre todo esa gran explanada en la que se convirtió Armero, que yo la llamo la explanada de la muerte, porque todavía se veía mucha gente que estaba tratando de pedir auxilio, pero también se veían a lo largo muchos cadáveres que ya estaban emergiendo de lo que fue esa avalancha. Pues mire, primero que todo en el campo médico hubo una reacción muy positiva. Yo recuerdo hasta con simpatía que había mucha gente de la Secretaría de Salud de Bogotá, y eso lo perseguían a uno para vacunarlo. Le ponían a mí me pusieron como en 10 días que estuve allá como 7 vacunas, que contra el tétanos, contra no sé qué. Lo veían a uno, venga y pin, chuzón. Ellos con el fin de evitar enfermedades, epidemias, eso fue quizás la mejor reacción, porque en materia de comidas, de todo,
hizo mucha falta en ese momento. Pero digamos, el golpe psicológico fue duro. Cuando volvimos aquí, muchas noches las pasé en vela, muchas noches traté de dormir y me acordaba de todo eso y fue un impacto enorme. Eh, no solo por el tema de los muertos, sino por el tema de las condiciones en que vivimos. No fuimos víctimas, pero aguantamos hambre, no fuimos víctimas, pero tuvimos que ver gente como se moría y a lo lejos sin que uno pudiera hacer absolutamente nada. En un momento dado nos sumamos a las víctimas porque llegaba un carro de comida y pues uno veía que la gente iba haciendo, nos llamaban, venga, les damos, si quiere hacemos la fila. En el fondo preferimos que la gente lo necesitaba más que nosotros que lo hiciera, pero todo eso lo golpea a uno, el no tener que comer, el no tener cómo moverse, el no poderse bañar durante casi 3 días con la misma ropa, pues fue terrible, muy terrible. Él la cobró, pero además él que nunca quiso ser que yo fuera periodista, él se opuso rotundamente, decía que se abrió una profesión para niñas. Se sintió muy orgulloso, primero por lo del palacio, recuerdo tanto que mi mamá me contó después que puso a todo, sacó un parlante de los viejos equipos de la época y lo puso a todo volumen para que los vecinos escuchaban porque ahí estaba el hijo. Y cuando volví, él cobró lo de el tema que nos había dado, pero dijo que por primera vez había sentido que yo había escogido la profesión que era. Para poder volver a hablar con ellos fue hasta el sábado, la tragedia fue el miércoles, donde volvimos a Mariquita y era un pueblo fantasma, porque habían dado la orden de evacuar. Entonces todo el mundo salió de Mariquita y entonces nosotros deambulamos, no le hicimos caso al llamado de evacuación, nosotros nos quedamos ahí, vimos borrachos por ahí, ladrones que habían salido de la cárcel porque les abrieron la puerta y estaban metiéndose en las casas a robar. Y entonces, siguiendo ese mismo instinto, me metí a una casa y vi un teléfono e hice una llamada a Bogotá y esa fue la primera comunicación directa que tuve con mi familia. De todos modos ellos tenían razón permanente de nosotros porque nos escuchaban, pero no había ninguna manera de una comunicación directa. Lo primero que hice fue llamar a mi novia desde la casa, una casa X que no sé, ellos debieron darse cuenta de esa llamada cuando les llegó el recibo. Como 5 días más, nosotros nos regresamos el jueves de la siguiente semana, es decir, estuvimos una semana larga, pero la transmisión yo recuerdo que realmente duró como unos 12 días continuos en los que nos separó. En las noches hicimos una tarea social muy bonita, esa surgió porque ya no había mucho que decir en las noches. Y entonces yo vi que llegaba mucha gente desorientada, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde están mis hijos? Las familias se rompieron en medio de esa tragedia, cada cual que cogió por su lado, los sobrevivientes, al lado de los sobrevivientes seguramente muchos de sus muertos allá dentro de lo que quedó Armero. Y entonces se me ocurrió, ¿a quién está buscando? Y a fulano de tal y dónde se supone que está. No, pues él debe vivir en tal parte. Entonces el periodista que quedaba por la noche coordinando le pidió un teléfono e hizo una llamada e hicimos un reencuentro entre la persona que estaba deambulando allá, eso fue en Mariquita, y la persona que estaba esperando noticias de esa persona que se había salvado. Eso generó un impacto, los pusimos a hablar al aire a los dos y entonces eso se volvió como una bola de nieve, porque mucha gente comenzó a llamar a la emisora a averiguar, a ver si podían hacer lo mismo en busca de su familia y mucha otra gente se comenzaban acercándonos también yo estoy buscando a mi papá, yo estoy buscando a mi mamá y tuvimos así durante 4 o 5 noches continuas un proceso de reencuentro que digamos que fue espontáneo, pero que fue el mayor servicio social que pudo prestar en ese momento la radio.